Es sí, ese es mi otro. favorito. AC/DC, esos locos, ¿no? Sí, sí, eso Y son bueno, y estoy de luto todavía otro por legendario. Sí, Cerati, que también ha sido irreemplazable. El rock en español está caído. sí, exacto. Y este reggaetón nos está matando, nos está dañando los oídos. No, Tengo un vecino aquí al lado que se ha puesto a escuchar pura música de esa um, y de verdad que me hiere los oídos. sí, exacto. No, la verdad que es una transgresión, eso es una agresión musical. ¿Verdad? Realmente son unas letras muy, prácticamente una No son pornografía auditiva. ni la letra ni La nada. letra es No hay un, manera de recuperar, ¿no? sí, Los sí. valores. No, es que Pero, también lo escuchan niños pequeños que no tienen criterio formado. Si lo escucharan los adultos nada más, pero bueno, bueno, no vamos a... tanto porque hay, sí, bueno, el tema de las letras es un tema que yo creo en la libertad, pues yo creo que si la También, letra puede ser transgresora siempre y cuando haya una buena forma musical que la transmita con cierta estética, ¿no? Que es lo que hace el rock. El rock cuando sale, en mi generación, era detestado, porque las letras y los temas eran un poco fuertes al principio, bueno, profesor, vamos a en ver los si 60. terminamos el Ya, programa. ok, llegamos a la hora. Bien, Sí, señor. adelante. Ya, no lo voy a ver. Ujú, ya, pero no me estoy viendo. No. Yo te veo perfectamente, Ah, Roque. ¿usted me ve a mí, profe? Sí, perfecto. Ah, ok, listo. Enséñame póngame aquí ya, para que yo vea mi pantalla. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos los colegas y amigos del grupo Guía. Les saluda el licenciado Roque Castro Verde. En esta ocasión, en este día, en su programa de Guía Virtual, la Academia, quiero presentar, y para mí es un gran privilegio presentarle al doctor Luis Manuel Adame González, profesor y amigo, colega, eh, muy querido de nuestra gran facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, el cual pues tengo el honor de presentarle el libro, hacerle la presentación de el libro ¿Cuál Constitución? Este es el libro, dice, ¿cuál Constitución? La Constitución pendiente de Panamá. Es una obra, yo diría y la calificaría de casi única, pues contiene unas propuestas y unos análisis bastante precisos y con propuestas innovadoras y prácticamente bien programáticas, con una excelente redacción y una excelente profundidad en el tema. Eh, Déjenme presentarles, por favor, el currículum del profesor Luis Manuel González. Eh, Su preparación académica, realizó estudios primarios en la Escuela Josefina Tapia, en el Instituto Justo Arosemena, y en la Universidad de Panamá se graduó, estuvo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con el título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, y también en la Universidad Complutense de Madrid, España, doctor en Derecho, calificado con aptum cum laude por unanimidad. Sus obras y publicaciones: legislación de arrendamientos urbanos, con comentarios, consultas y jurisprudencia, eh, síntesis del contrato de arrendamiento urbano, tesis doctoral, las relaciones laborales en los buques de registro abierto panameño, Madrid, 1985. ¿Cuál Constitución? La Constitución pendiente de Panamá, edición 2015, 2018 y 2019. En la referencia y experiencia laboral, ha sido asistente y asesor legal de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno y Justicia, 1976-1979, asesor legal de la Dirección General Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, 1979-1984, director de Asesoría Legal de la Autoridad Portuaria Nacional, 1984-1988,
director de Legal y Justicia y asesor del alcalde del Distrito de Panamá, 1989, asesor legal de la Asamblea Legislativa, 1993-1997, magistrado suplente del Segundo Tribunal Superior de Trabajo, 1996-2010, director nacional de la Dirección de Asesoría Legislativa de la Asamblea Legislativa, 1997-1999, encargado del Departamento de Servicios Técnicos de la Dirección Nacional de Asesoría Legislativa, 1999 a 2001, asesor técnico de la Comisión Permanente de Trabajo y Bienestar Social y de la Secretaría Técnica de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, 1999-2004, director de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno y Justicia, septiembre de 2004, mayo de 2006, director de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno y Justicia, mayo de 2006, junio de 2009, viceministro de Seguridad Pública encargado, 2008, magistrado suplente del Tribunal de Cuentas, 2009 a 2017, asesor legal de la Dirección Nacional de Asesoría Legal y Técnica de las Comisiones de la Asamblea Nacional, Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 2009 a 2020, asesor legal del despacho del honorable diputado Fernando Arce, Asamblea Nacional, 2019, junio 2020, y la experiencia docente regular de la Universidad de Panamá, donde ha impartido clases de las siguientes asignaturas: Ciencias Políticas, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Individual, Colectivo y Procesal del Trabajo y Metodología de Estudio del Derecho 1987 hasta la fecha. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, ULACIT, 1991-1993, profesor de la Maestría de Derecho de Trabajo en la Universidad de Panamá, profesor de Derecho de Trabajo y posgrado de los Recursos Humanos de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, año 2000 a 2002, profesor de la Derecho Procesal Parlamentario en la Maestría de Derecho, profesor procesal de la Universidad Latina de Panamá, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009. Y profesor de Derecho de Trabajo en el postprograma de Maestría de la Administración de Empresas de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. Profesor de Derecho de Trabajo en el posgrado en Contabilidad con especialización en Contraloría, Facultad de Administración de Empresas. Profesor tutor del programa de doctorado de Derecho en énfasis con el Derecho y el Trabajo de la Universidad de Panamá, 2012 a la fecha. Profesor, bienvenido. El grupo DIA le agradece pues su participación y para mí pues como mi profesor que fue en la Universidad de Panamá, pues me siento muy contento, agradecido de toda esa sabiduría y mucha vocación de docente y de maestro. Me es para mí un gran honor y un regocijo pues presentarle la presentación de su libro, ¿Cuál Constitución? La Constitución Pendiente de Panamá. Sin más, pues, profesor, le doy la palabra para que usted presente su libro, profesor. Muchísimas gracias, querido y apreciado Roque Castroverde, más que colega, amigo entrañable y con el cual compartimos muchas cosas más que las meramente académicas, ¿no? Es una amistad que va más allá de lo académico y de lo musical, que también tenemos muchas coincidencias. Bueno, en primer lugar, gracias por tus generosas palabras y gracias al colega y también gran amigo Jorge Chan y al resto del grupo guía por esta gran oportunidad que me brindan de dirigirme a su excelente auditorio. Sé que están haciendo una labor académica tremenda, que creo que es un ejemplo, ¿no? Para los profesionales del derecho, en el sentido de que hay que continuar, ¿no? Transmitiendo conocimientos, formando a nuestros abogados y a nuestros profesionales, aún en estos tiempos tan difíciles, complejos que nos ha tocado vivir en estos momentos. Así que dicho esto,
Gracias nuevamente y vamos al hueso, como dicen en el argot popular. En mi libro es es el resultado de una profunda convicción personal, ¿no? Aclaro que no soy, desde el punto de vista de mi formación académica, constitucionalista, pero desde el punto de vista de mi compromiso social y político de toda la vida y mi experiencia profesional, pues creo que tengo algo de eso y, y de ser un luchador social y político de toda la vida, ¿no? Dentro de las circunstancias. Entonces, eso nos motivó un poco hace ya, como pasa el tiempo, desde 2015, a publicar esta primera versión, una primera versión del libro que hoy le resumo, ¿no? Una primera versión que tenía, fue un poco de prisa, porque tenía como objetivo atender las que se juraba en ese momento, que era el compromiso del presidente Varela de llamar a una asamblea constituyente cumpliendo con su programa de gobierno. Entonces yo más adelante incluso hasta le hice llegar el libro y amigos comunes dijeron, bueno, el hombre va con eso y quiere utilizarlo para incluso adoptar algunas cosas. Pero bueno, ya sabemos que la bandera de la constituyente sirve para, para, para ganar votos en campaña, pero luego se pierde, ya tendremos oportunidad de verlo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué este libro? Bueno, básicamente yo lo que hago es una especie de síntesis, de propuesta de lo que yo creo que son las transformaciones necesarias, impostergables, que tienen que realizarse en torno a nuestra institucionalidad para construir lo que creo que todos deseamos, que es un país justo, solidario e igualitario, que todos nos merecemos también. Este es un país que debe tener un destino brillante. Estamos destinados, yo a veces lo digo con pedantería, a ser un país rico, pero yo no quiero riqueza material, yo también quiero una riqueza espiritual y social que que me hace parte de ese compromiso. Claro. De suerte pues que publicamos este libro en el 2015 y ya tiene una edición de 2018 y otra versión del 2019 mucho más reducida que prácticamente no he podido todavía salir a vender. Y donde planteamos que hay que realizar con urgencia un cambio constitucional, un cambio a través de un proceso que nosotros llamamos un proceso constituyente, que es un proceso complejo, que han vivido muchos países de América Latina en los últimos años, que Chile está a punto de culminar la etapa más importante, el 25 de octubre, donde se vota en Chile, después de sangre, sudor y lágrimas, un referéndum para decidir, y obviamente va a ganar el sí, si quieren una asamblea constituyente. Ahí nosotros partimos pues de que efectivamente nosotros estamos viviendo lo que los politólogos llaman un momento gramsciano. Y no me voy a detener en el diagnóstico, porque todos sabemos que lo que impera es un drama de corrupción, de clientelismo, de impunidad, que van más allá de los gobiernos. Esto no es un tema coyuntural, sino que recorre como una línea, ancha línea roja en este caso, toda nuestra institucionalidad y el tejido social. Entonces ese momento gramsciano nos ha llevado ahora a una etapa de exacerbación con la pandemia.
Porque aquí se decía, por ejemplo, que no se podía hacer una asamblea constituyente porque no había crisis, que este país estaba muy bien y que lo que íbamos era hacer como Singapur. Y ahora lo que tenemos es realmente una catástrofe en ciernes. Sin ser apocalíptico, ese momento gramsciano lo tenemos y lo tenemos que manejar, ¿no? El momento gramsciano es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Eso es lo que tenemos ahora. Estamos en ese tránsito, en un periodo de transición que va a depender de todos nosotros si tenemos la capacidad para superar esta pseudodemocracia oligárquica que ha derivado en un gobierno plutocrático de los más ricos y que en algunos casos se convierte, como diría el profesor Michelangelo Bovero, en una caquistocracia, el gobierno de los peores. Eso es lo que tenemos en nuestro país, la caquistocracia boveriana en este caso, porque el país tiene efectivamente, ¿no?, una situación institucional asimétrica, que es prácticamente todo un fraude constitucional, ¿verdad? Hay una disfunción entre lo que plantean, por ejemplo, las instituciones de la democracia representativa y los fines del Estado y toda esta teoría, y la práctica real, ¿no? La constitución real de que nos hablaba Lasalle, ¿no?, que hay, que es la que se aplica en la práctica y que nos está llevando a que un país con tanto potencial, con tanta gente inteligente, capaz, no tenga una institucionalidad adecuada a sus potencialidades. Esa es la primera, la primera gran argumentación que quiero transmitir. Y sin profundizar en lo que ya hay, ya sabemos que hay, y lo he descrito, ¿no? Pero hay un procedimiento, hay un mecanismo que todavía está en debate y que no ha logrado calar, como por ejemplo sí lo logró en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, en fin, en tantos lugares, de realizar una asamblea constituyente que esté en manos del pueblo. Como sabemos, en toda la teoría constitucional, lo primero que se nos enseña cuando entramos al salón de clases es que el poder público, dice el artículo 2, emana del pueblo, que hay un poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Bueno, que ese poder, que la teoría llama originario, la teoría constitucional, que es supremo porque no hay ninguno por encima de él, que es ilimitado porque puede cambiarlo todo, que es único e indivisible porque no se puede compartir, ¿verdad? No se puede separar. Entonces, ese poder constituyente compite en nuestra institucionalidad democrática con el que llaman poder constituyente derivado, que es el que está limitado por la propia Constitución, ¿verdad? La Constitución 303, 304 tienen los procedimientos para reformar la Constitución y ahí se habla de un aporte original de los panameños a la doctrina constitucional, porque es el único país que lo tiene, ya es un adefesio que denomina Asamblea Constituyente Paralela, que no existe. Es una Asamblea Constituyente paralelo, dice el doctor Miguel Antonio Bernal, querido maestro. Esta es no existe tal cosa. Entonces sí, lo que se ha pretendido hacer es imponernos un modelo que está en la Constitución de lo que llaman una asamblea constituyente paralela, pero bueno, ni eso se ha cumplido. Lo que intentaron el actual gobierno lo intentó hacer fue hacer una reforma y
el pueblo, como sabemos, rechazó la reforma. Entonces, ese gran debate que todavía no termina de producir lo que en política también llamamos el momento constituyente, que es lo que vivió Chile en octubre del año pasado, cuando el pueblo chileno salió a las calles. Panamá no lo ha hecho todavía. Cuando el pueblo chileno sale a las calles y exige por encima de las normas constitucionales, porque nunca estos movimientos son a través de las normas del texto constitucional. Hay, como ha dicho en algún momento el Tribunal Supremo de Venezuela, cuando le tocó juzgar la convocatoria que hizo Chávez, por allá por el 2008, perdón, 98, 99, 1999, ya hace tanto tiempo. Dice, la Corte venezolana reconocía que hay un poder supraconstitucional, que no es normativo, que es el poder soberano del pueblo. Entonces lo que hay que consultar es al pueblo. Y el pueblo tiene que pronunciarse si quiere, una modificación o un reemplazo de la actual constitución. De manera que el gran debate está servido todavía. El gobierno actual le metió un pelotazo al proceso de reforma, como no logró pasarlo y fracasó, sobre todo por la lucha de los estudiantes en mi querida Universidad de Panamá, que entre otros salieron a rechazar de manera contundente esa medida. El debate todavía está, cambios puntuales o cambios integrales a la Constitución. Cambios a través de una asamblea constituyente limitada por el texto de la que está vigente, o cambios constituyentes a través de una asamblea convocada por el pueblo para hacer una transformación, o como yo pongo acá, una refundación del Estado panameño. Bueno, obviamente yo quería transmitir, y esto por ahora es lo más importante, antes de entrar en las propuestas, que voy a tratar de resumir de la manera más sintética posible. Pero lo fundamental ahora mismo en el debate es cuál es la vía. Y ya sabemos qué características tiene ese poder constituyente que no hay que tenerle miedo, ¿verdad? La oligarquía y los poderes constituidos siempre tienen miedo al pueblo. Hay un temor terrible al pueblo, y eso viene de los padres fundadores de la Constitución norteamericana, ¿no? Donde el temor a lo que llamaban la oclocracia, el gobierno de la chusma, de la muchedumbre, lo llevó a crear una serie de instituciones para apartar al pueblo de la decisión fundamental. Porque este poder, como ustedes ven allí, es original, es inicial, es fundador, es incondicionado, es ilimitado, es soberano. Podríamos decirlo de la manera inglesa: una constituyente, refiriéndose al poder del Parlamento, puede hacerlo todo menos convertir un hombre en mujer. Eso sería lo que podemos hacer. Entonces, que el pueblo se empodere, que sienta que esa constituyente no es nueva, ¿verdad? Con ese fundamento se hizo la primera gran revolución política de la historia moderna, que es la Revolución Francesa. Y el gran creador de esta teoría, que se lo presento ahí, es un cura, para acabar de fregar, entre tantos curas que produjo la Revolución Francesa. El abad Emmanuel Sieyès publicó un panfletito que se llama ¿Qué es el poder? ¿Qué es el tercer estado? Y él fue el creador de ese poder. ¿Y qué nos enseñó a todos los constitucionalistas? Lo que refuta eso de la Asamblea Constituyente paralela, que eso no existe. Si la nación, el pueblo, dice él, no está sometida a una constitución, y lo reitera, dice, sino que no puede estarlo, que no debe estarlo, lo que equivale a decir a que no lo está. Esas normas, y yo lo planteo en el libro, y allá hubo un excursus teórico, las normas del artículo 304 de la Constitución, lo resumo rápidamente, son inconstitucionales. Entonces viene la pregunta, claro, ¿puede haber una norma constitucional inconstitucional? Bueno, vayan a ver los argumentos.
sobre la base de la teoría constitucional, que nos dicen que sí puede haber una inconstitucionalidad en el fondo, porque se está reconociendo el poder soberano del pueblo. De manera que ahí hay una situación que va a marcar la actual coyuntura. Miren ustedes, un punto importante ahora mismo. El presidente está convocando, el señor presidente está convocando para el mes de noviembre un pacto del bicentenario. Supuestamente allí debemos definir y nosotros debemos empoderarnos para exigir que la primera decisión fundamental de ese pacto, que tiene tantas tareas pendientes, como por ejemplo el seguro social, Dios me libre, eso sí es complejo. La primera gran decisión debería ser la convocatoria de una constituyente. Entonces, esa constituyente debe surgir de la voluntad concertada de las fuerzas políticas y sociales. Hay etapas en el proceso constituyente que nos llevan, ¿no?, en un crescendo ascendente del momento gramsciano, de donde no acaba de nacer lo nuevo, hasta el momento en que se decide, ¿verdad?, construir una nueva institucionalidad. Y ahí pongo básicamente, bueno, en el momento que estamos ahora, que es preconstituyente, luego vendrá lo que llamamos un momento constituyente, donde se activa el proceso constituyente, ya sea por decisión del presidente de la Asamblea o por la presión popular, como sea que se logre. En Venezuela fue Chávez, en Bolivia fue la Asamblea Nacional, en la Revolución Francesa fue el pueblo, en fin. En Colombia igual, la presión popular puede hacer cambiar todas estas situaciones políticas a través del llamado a que el pueblo se pronuncie. Ahora bien, en mi libro, yo parto de que el gran problema de la sociedad panameña y de su institucionalidad es un problema de diseño constitucional. La Constitución es una arquitectura, es un edificio institucional de normas, unas relacionadas con otras, que forman un cuerpo que organiza la sociedad panameña. Y en la cúspide de ese cuerpo hay un defecto de origen. Y el defecto de origen, y ahí recuerdo a mi profesor y maestro César Quintero, que decía que el que copia, copia disparates. América Latina copió un sistema de gobierno de los Estados Unidos que se llama presidencialismo, donde el presidente de la República es prácticamente un autócrata, una monocracia, una sola persona. En la práctica se confunde en su ser tanto la jefatura del Estado como la jefatura del gobierno, lo que produce rigideces e irresponsabilidades de gobierno y un ejercicio de suma cero donde el presidente se lo lleva todo y el que lo enfrenta sale y a veces hasta muere por enfrentar al presidente. Y lo que deriva del presidencialismo es crisis institucionales, cuando los presidentes no logran controlar las asambleas, las cierran, como hizo Fujimori, o las compran, como lo hacen todos los presidentes de Panamá, a través de las partidas, la 172, la 101, la 304, en fin. El poder del presidente es brutal. Imperial, le dicen los mexicanos. Presidencialismo imperial. Es una verdadera autocracia. Entonces ahí planteamos hay un debate en América Latina donde en algunos países, por ejemplo en Brasil, se discutió si debían transitar o no hacia un sistema parlamentario. Ya ustedes saben que un sistema parlamentario es un sistema de gobierno donde el poder, el centro de gravedad cambia del presidente a la asamblea. Y en algunos países se ha pretendido atenuar los excesos de poder del presidente de la República. Pero el presidencialismo es
es muy fuerte. Yo aquí les pongo una serie de funciones que hacen del presidente ese autócrata o monócrata imperial que hace que prácticamente ningún poder se le resista. No hay magistrado de la Corte que le diga no a una llamada del presidente de la República. El presidente tiene el poder de cerrar o abrir la llave del presupuesto general del Estado. Nombra a los magistrados de la Corte, el Tribunal Electoral, tienen el Tribunal de Cuentas. En la práctica nombra al Contralor. Tiene potestad de nombrar y destituir servidores públicos, controla los estamentos de seguridad del Estado, que últimamente han sido cooptados a través de salarios exorbitantes. Tenemos una fuerza pública remilitarizada y comprada con el presupuesto general del Estado. Y nosotros, los profesores de la universidad, sabemos que más gana un comisionado que un profesor titular regular con 2 doctorados y con 3 maestrías. Eso es una real vergüenza. Así que el presidente acumula ese poder institucional exorbitante, y ese centro de gravedad que está en la presidencia debe ser cambiado. Y nosotros planteamos ahí, bueno, hay que cambiar ese poder, y señalamos una serie de objetivos que trataré de... El más importante desde el punto de vista del diseño institucional es la transformación del sistema presidencialista en uno semipresidencialista. Ya explicaré qué queremos, porque con ese sistema novedoso, podemos construir un país que yo creo que debe basarse en más democracia, en más responsabilidad política, en gobernabilidad, porque yo pondero más la eficacia que la estabilidad de los gobiernos. Es un tema que en derecho constitucional se puede debatir mucho, de manera pues que ese gobierno democrático, responsable, gobernable, debe complementarse con una democracia de nuevo tipo, que yo llamo, pero la doctrina, una democracia participativa y descentralizada, que es otra de las grandes tareas que se requiere en este país, una auténtica descentralización. Ya sabemos que lo que hay aquí a nivel local, si la gente se queja de la asamblea, yo les puedo decir que a nivel local es peor. Ahí no hay orden ni concierto ni ningún tipo de controles, y por eso los diputados, cuando empezaron a hacer sus fechorías a través de las partidas circuitales, ¿a dónde mandaban las cuentas? A las juntas comunales, porque ya no hay control previo ni posterior, ni Dios ni ley. En fin, descentralización es otra tarea pendiente. Entonces, claro, ahí hay una serie de medidas que pasan, y no me voy a detener, potenciar la participación ciudadana, refundar la Asamblea Nacional, reestructurar el Poder Judicial, despolitizar el Poder Judicial y desjudicializar la política. Aquí todo lo queremos resolver en los tribunales o con demandas o denuncias. Eso es el lawfare que llaman ahora en América Latina, es una forma de politización de la justicia donde los jueces son parte de la política. Y bueno, esas serían las medidas que fundamentalmente quiero potenciar. Como ves, se trata de un cambio integral, pero lo más importante desde el punto de vista institucional es cambiar el sistema de gobierno de un presidencialismo a un semipresidencialismo. ¿Qué es el semipresidencialismo? Bueno, es un esquema flexible de cooperación entre el gobierno y la mayoría de los diputados de la Asamblea. El ejemplo clásico, y no es un invento, ¿verdad? Hay más de 47 países que tienen sistemas de gobierno semipresidencialista. Palestina, que no es un estado, tiene un sistema de gobierno semipresidencialista. Taiwán, para los que no lo saben, tiene un sistema semipresidencialista. En fin, esta es una medida importante que viene de los tiempos de los romanos. En la antigua Roma, porque fuimos alumnos de Camilo Pérez, ¿verdad? El gran maestro del derecho romano, nos enseñaba que en la época de la República
el poder se dividía entre dos cónsules que tenían un poder de veto sobre el otro que se llamaba intercesio. De manera que la división del poder ejecutivo complementa la separación de Montesquieu entre órganos del Estado. Es decir, a esa supuesta separación entre órganos, ejecutivo, legislativo, judicial y los demás órganos del poder, ahora se introduce en el sistema de gobierno una separación dentro del órgano o intraorgánica. Ya el presidente de la República no gobierna a su leal saber y entender en el Ejecutivo, sino que existe un presidente que es elegido cada 5 años y un primer ministro que él lo escoge, pero que para poder entrar a ejercer funciones debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y comparte el poder ejecutivo con él. El presidente obviamente no puede ser destituido por la Asamblea, pero el primer ministro sí lo es y puede ser destituido por la mayoría absoluta de los diputados. El presidente tiene, y eso es algo que viene del parlamentarismo, pero que está muy limitado, la posibilidad en determinados supuestos de cerrar la Asamblea Nacional y convocar unas nuevas elecciones cuando hay etapas de ingobernabilidad, o la Asamblea tiene la posibilidad de destituir al primer ministro. Entonces, ese sistema supera en la práctica los bloqueos, porque como les decía, ¿no? En el sistema presidencialista, cuando se da ese enfrentamiento entre órganos, no hay formas democráticas de resolverlo. Acá tenemos ahora un poder que es, como dice Sartori, un poder oscilante, donde el poder ejecutivo se comparte por dos personas, pero si hay una, y el presidente, por supuesto, lideriza, si tiene la mayoría en la asamblea. Pero si el presidente no tiene la mayoría en la asamblea, se invierte. Y la mayoría parlamentaria escoge el primer ministro, él se ve obligado a nombrar y es el que dirige la acción de gobierno. Y eso ha ocurrido en Francia, por ejemplo, varias veces. Ellos le han buscado, con franceses son muy originales, ellos crearon este sistema, por cierto, en la Constitución francesa de 1958, ellos crean ese modelo semipresidencialista, que es lo mejor de dos mundos, como dice Sartori, ¿no? Combina la eficacia del Ejecutivo con la democracia que da y la participación de los ciudadanos que da el legislativo. Entonces hay un balance que corrige la asimetría original o el desbalance de poder que hay entre el Ejecutivo, que predomina sobre todos los demás órganos, y la Asamblea Legislativa, que me consta, por tantos años que he trabajado ahí, no tiene en la práctica ningún poder. La Asamblea no tiene la iniciativa legislativa en la práctica, las decisiones fundamentales en materia presupuestaria, en materia política, vienen del Ejecutivo. Lo que la Asamblea hace es chantajear al presidente para buscar prebendas, pero no comparte el poder. Las decisiones fundamentales se toman en realidad por una sola persona que a su vez es influida por un gobierno gris que no vemos, que no sabemos y que está conformado por las élites políticas y económicas que caramba, bueno, aquí tengo ya más en detalle para los que lo quieran ver. Esto hay que procesarlo, ¿no? Con más cuidado, ¿verdad? Todos los detalles que describen, ¿no? Cómo opera el sistema presidencialista, ¿no? Un presidente elegido por el pueblo, un gobierno que forma un gabinete, que preside un primer ministro, el presidente nombra al primer ministro, la asamblea lo aprueba o lo rechaza, y la asamblea puede entonces rechazar a ese primer ministro hasta en 3 ocasiones. Si lo rechaza más de 3, bueno, el presidente podría en algunos momentos, como pongo aquí, no más de
una vez al año, no más ni durante el año anterior al mandato de la Asamblea. Es decir, en algunas circunstancias excepcionales se podría cerrar la Asamblea Nacional. Pero si el presidente cierra la Asamblea, que es una facultad exorbitante y que no conocemos en nuestra cultura, la sanción de él es que la nueva Asamblea que surja, lo primero que va a decidir es si lo mantiene o no en el cargo. De manera que esto no es gratis. Lo que hay es una arquitectura nueva donde se busca un balance de poder entre estas dos instituciones fundamentales. Entonces, se elimina el cargo de vicepresidente, ¿verdad? Y se crea entonces esta nueva estructura de poder donde hay un control efectivo interorgánico entre la Asamblea y el Ejecutivo y intraorgánico con el primer ministro. Si el primer ministro cuenta con la mayoría de la Asamblea, es el que gobierna. Si el presidente cuenta con la mayoría de la Asamblea, él es el que gobierna. Entonces hay una autoridad dual. Normalmente, el presidente debería tener una mayoría en la Asamblea. Eso lo podemos discutir. Pero en el sistema presidencialista tienen la obligación de caminar, como dice Pierre Bourdieu, de caminar conjuntamente, ¿no? Tienen que actuar en coordinación. Los franceses le llaman a esas etapas donde hay esas diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, cohabitación. Ellos son muy creativos. Ahora bien, si vamos a cambiar el Ejecutivo de esta manera tan drástica y vamos a darle, porque lo que se trata ahora es en ese desbalance asimétrico, mucho poder a la Asamblea, hay que hacer una reingeniería total de la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional, como sabemos, tiene unas debilidades estructurales de diseño terribles. Hay un desequilibrio total. El presidente decide todo lo que hace allí, lo que se hace allí. Difícilmente alguna medida pasa en contra de la voluntad del presidente. Se han dado esas diferencias en algunos momentos, pero los presidentes terminan resolviéndola económicamente. Hay que decir que hay un tema crematístico ahí que al final corrige todo. Y que nuestros diputados, pues por el diseño institucional, lo que existe es una crisis de representación y que tiene que ver con una parte importante del déficit de la democracia en Panamá, que es el sistema electoral. Y a la vez la poca participación ciudadana, porque aquí en Panamá la sociedad civil es muy débil. Aquí hay un par de locos por ahí que si foco, que si no sé qué, que no hay una verdadera sociedad civil estructurada en grandes organizaciones de masas que representen sectores. Hay debilidad en la Asamblea en la capacidad de controlar al Ejecutivo. No hay mecanismo de control, de impulso, para que el Ejecutivo coordine las medidas con el Legislativo y prácticamente la agenda de la Asamblea Nacional, como sabemos, la lleva el Ejecutivo. Los periodos de sesiones nada más son de 4 meses, 2 veces al año. Los directivos se renuevan anualmente. Hay déficit técnico que no voy a profundizar en ellos y uno de los temas más importantes es el tema presupuestario. La ley de presupuesto, las normas constitucionales de presupuesto que vienen de esa constitución del 83 consagran prácticamente que ninguna decisión en materia presupuestaria se pueda adoptar sin el visto bueno del Ejecutivo. La gente no entiende. La gente cree que los diputados crearon las partidas. No, ellos no las crean. Eso se las aprueba el presidente y las crea, y él es el que le manda la autorización. Esto sí y esto no. Y ellos, claro, le dicen, bueno, presidente, nosotros queremos esto y lo otro. Ah, bueno, pues está bien. Pues yo quiero esto y esto y esto. Ese es el do ut des del ejercicio del poder. Entonces, ¿qué hay que hacer? El sistema electoral, nuevamente, ¿no? El gran déficit de nuestro... es el componente más importante, dice Carlos de Cabo, autor
español, la parte más importante de la democracia representativa es el sistema electoral. Panamá tiene un sistema de circuitos que pondera o promueve el clientelismo y el barrio, que seamos parroquiales. O sea, el punto es que del tamaño de la circunscripción electoral depende el tamaño de los intereses. Entonces nosotros tenemos representantes grandes que ven por intereses pequeños cuando no ven por los intereses propios. Entonces hay que rediseñar la manera como se escogen los diputados. Y planteamos entonces ahí que debe haber los 39 circuitos actuales se pueden mantener y elegir cada uno un diputado, y 40 diputados pudieran ser elegidos a nivel nacional. Eso promovería un liderazgo importante, ¿no? Donde todos los líderes de los partidos y de la sociedad civil puedan ser diputados a través del sistema de listas cerradas, promoviendo algo muy importante, que es otra de las medidas trascendentales y coetáneas. Si vamos a reformar el sistema electoral para dar paso a una voluntad colectiva nacional, lo primero que hay que hacer, además de este cambio en la manera de escoger los diputados, eliminar esos circuititos pequeños y elegir grandes líderes a nivel nacional o provincial o circuital. Eso es un debate que podemos hacer todavía. El tema es la prohibición absoluta del dinero privado en las campañas políticas. Esa es la medida complementaria fundamental. Y creo que la comparten gente que nunca pensé que iba a escuchar diciendo eso, ¿no? Y que llegaron a punta de dinero a la presidencia de la República. Algunos expresidentes han dicho, no sé si ustedes recordarán, incluso entrevistas recientes, ¿no? Hay que rediseñar la manera como se escogen los diputados y a la vez sacar el dinero de la vida política. Y, por supuesto, fortalecer la Asamblea con una serie de medidas que no me voy a detener aquí hoy, pero que están ahí en la presentación, para reequilibrar el poder de la Asamblea con el Ejecutivo, ¿no? Eso de que el presidente escoge a toda una serie de funcionarios de alto nivel, eso hay que cambiarlo. La centralidad debe estar en el Parlamento. Otra medida complementaria, además de rediseñar la manera como se escogen para elevar el nivel de los diputados, excluir de la vida política el dinero de manera absoluta y que la propaganda electoral sea, y ojalá ustedes pudieran entrar, pongan franja constituyente en Chile en YouTube y vean cómo hacen la distribución de las campañas, el tiempo, aire en la televisión chilena. Eso es un ejemplo espectacular, pero bueno, Chile es un país el más políticamente más desarrollado de América Latina, pero a pesar de todo tienen una institucionalidad tan atrasada. Bueno, ellos probablemente tendrán también la oportunidad de ver el sistema presidencialista. Hay que poner en la Constitución una serie de prohibiciones de incapacidades o incompatibilidades. En el libro la desarrollo con más detalle. O sea, prohibir, por ejemplo, a los que tienen contratos con el Estado de servicio o tienen concesiones o servicios públicos y que tienen ingresos producto de esas relaciones económicas, no pueden ser candidatos, ¿verdad? Y la incompatibilidad de las personas que tienen intereses en la banca o en los medios, hay que limitar la participación de ellos en el poder. Y bueno, y establecer una serie de sanciones, por ejemplo, sancionar las ausencias, que ellos siempre se han resistido a que les lleven el control de la forma en que asisten y en la forma como votan. Yo recuerdo haber redactado la norma hace más de 22 años para incorporar el voto electrónico en la Asamblea Nacional y lo compraron el equipo como 3 veces y jamás aceptaron, porque eso lleva un registro y un control, ¿verdad? O cambiarse de partido. El que se cambia de partido debe perder la curul, pérdida. Y si el independiente se mete en un partido, pérdida de la curul. O sea, medidas de sanidad.
Entonces, eso es un tema que lo desarrollo ampliamente, ¿no? Hay una serie de prohibiciones que pongo allí para que ellos no puedan integrar directivas de otras instituciones públicas. ¿Qué hace un diputado miembro de la Junta de Control de Juegos? Imagínense, pues, los negocios de los casinos están ahí debidamente representados. Celebrar contratos con el Estado, bueno, salvo excepciones. Gestionar nombramientos, bueno, ese es otro, ¿no? El clientelismo es buscarle nombramiento a la familia, a los amigos. Esto, el clientelismo, el nepotismo, el ejercicio de actividades privadas mientras ejercen el cargo. Ningún diputado, por ejemplo, nosotros los abogados, cuando somos elegidos diputados, lo primero que hacen los abogados diputados es aprobar una resolución que les permite tramitar. Eso es imposible. Ninguna actividad privada mientras estén ejerciendo su curul. Y su financiamiento es público. Y estas restricciones les prohíbe también, obviamente, de manera expresa, utilizar recursos del presupuesto ni para partidas, ni para obras, ni para nombramientos, salvo los destinados a la administración y funcionamiento de la Asamblea, pero debidamente controlados. Esas son las medidas de rediseño de la Asamblea para hacerla de verdad efectiva, para hacerla eficiente, pero sobre todo para hacerla transparente, porque hay una resistencia allí fundamental. De manera que, bueno, hay otras medidas para mejorar la estructura de la Asamblea. Yo propongo ahí una serie de medidas que por cuestión de tiempo no voy a profundizar. Por ejemplo, las leyes se aprueban en 3 debates, pero el tercer debate es una pérdida de tiempo. Se pueden perfectamente aprobar en 3 debates. Hay en otros países de Italia en la década del 40 y en Costa Rica la tienen hace mucho, es que las leyes en menos trascendencia van a lo que llaman comisiones legislativas plenas y no tienen que ir al pleno, para que el pleno se dedique a la gran política. En Panamá no se ven nimiedades en el pleno, que el día el proyecto de ley del día del torito guapo, del sombrero pintado, o del festival de mi ranchito en Río Jesús. Esas son las leyes que hacen los diputados. No, eso hay que cambiarlo totalmente, ¿no? El veto, la institución del veto que viene en la época de la monarquía, eso hay que eliminarlo. Solamente puede haber un veto suspensivo. ¿Cómo el presidente va a impedir, como de hecho lo hace cada vez que le da la gana, vetar e inventarse que las leyes son inconvenientes o inexequibles y destruir la voluntad de la Asamblea Nacional con esa institución del veto, ¿no? Eso se elimina el veto. Habría un veto suspensivo que si la Asamblea por la misma mayoría absoluta, aunque aprueba las leyes, lo reitera, se queda. Esas cosas se pueden hacer y se deben incorporar para rediseñar y reequilibrar el régimen institucional de esos 2 órganos fundamentales del Estado. Eso es un nuevo modelo de gobierno. Y luego, bueno, los otros cambios que tienen que ver con una refundación de la administración de justicia. Hay una percepción general de corrupción, impunidad e ineficiencia, los altos costos de la justicia, la mora, la carga procesal. Lo peor para mí es lo que yo llamo endogamia y cooptación corruptora. La gente que entra a los pseudo concursos del órgano judicial, que conozco muy bien, fui magistrado suplente durante más de 10 años de un tribunal de trabajo. Esos concursos son falsos, se inventan 1000 seminarios del profesor Zamorano para ganar los concursos de que le dan 2, 3 puntos por cada seminario y le gana a un doctor en derecho con seminarios de papelillo. Eso hay que cambiar ese sistema. Aquí debe haber, como lo llaman en España, concursos abiertos de oposición y méritos, con exámenes públicos abiertos, y el que hace el examen y llega al primer puesto, ese se gana el concurso. No hay manera, no quieren. Cada ley de carrera judicial se inventan las excusas no vistas para seguir con su sistema de puntajes amañados. Entonces la justicia hay que darle una vuelta total. Hay que hacer un ejercicio de reingeniería y cambiarla fundamentalmente. ¿Cuál es el cambio más trascendental que tiene índole constitucional, aparte de este
que es de menos trascendencia, pero que tiene que ver con la forma de selección de los jueces. Ya los magistrados no serían nombrados por el presidente, sino que serían nombrados por mayorías calificadas, con veeduría ciudadana, con control ciudadano, a través de la Asamblea Nacional. O sea, ese poder del presidente de nombrar las principales autoridades públicas desaparece en función de un reequilibrio. Pero para que la justicia realmente se modernice, hay que hacer una nueva estructura. Lo que tienen en todos los países y que lo tienen algunos, incluso algunos proyectos de constitución que se han hecho anteriormente. En Panamá, que ya hemos hecho 5 proyectos de constitución. Por constituciones no nos vamos a morir de hambre. Aquí en Panamá producimos constituciones, para allá para el aire. Pero bueno, lo que hay que crear es un gobierno de los jueces, separado del ejercicio de la jurisdicción, lo que se llama en todos los lugares civilizados del mundo un consejo de la judicatura o un consejo de administración de la rama judicial diferente. Una cosa es manejar el proceso de selección de los jueces, el funcionamiento administrativo, financiero del órgano judicial, y otra cosa es administrar justicia. Ellos las tienen ahora mismo juntas. Esa confusión perversa es la que impide una modernización del sistema de administración de justicia. Necesitamos un cambio profundo, además del sistema de selección, en el sistema de administración, a través de un consejo de la rama judicial, que no me voy a detener cómo se elige y cómo se conforma, pero que existe en decenas de países para superar esa perversión del sistema, donde yo recuerdo en los tribunales, ¿no? Los magistrados viendo que se va a acabar el ejercicio presupuestario y tienen que gastarse la plata y tienen que administrar temas de gasolina y temas. Eso no lo tiene que ver un juez. Para eso tiene que haber un organismo especializado. Igualmente, se complementa el cambio a nivel judicial con la creación de una jurisdicción autónoma conformada por un tribunal constitucional. Y esto ya es un cambio también que se ha ido generalizando en América Latina, que viene desde el Tribunal Constitucional que creó Kelsen en la Constitución austríaca de 1920 y luego que se ha popularizado a partir de la Constitución española del 78, un Tribunal Constitucional que sea la última instancia con la capacidad de supervisar los temas constitucionales, los conflictos que se van a dar ahora, por ejemplo, entre el primer ministro y el presidente, entre el ejecutivo y el legislativo, los conflictos de competencia. Y se incorpora también la posibilidad de que la Corte también conozca de de los recursos de inconstitucionalidad por omisión. Cuando las autoridades dejan de cumplir, por ejemplo, con los derechos sociales que mandata la Constitución, que deben ser blindados allí, el Tribunal Constitucional debe ordenar que se cumplan las medidas sociales o económicas que se mandaten en la Constitución y a la vez, si no lo hacen, tomar las medidas. La inconstitucionalidad por omisión la tienen algunas constituciones de América Latina, la antigua Yugoslavia, en fin, es un tema moderno, pero lo importante entonces es crear un tribunal autónomo que sea capaz de hacer efectivos los derechos fundamentales y que el órgano judicial no tenga a su vez competencias constitucionales dentro de sus grandes funciones, ¿no? Vemos y por el principio de especialización, ¿no? Los jueces constitucionales especializados, autónomos, tendrán esa competencia tremenda para juzgar los casos y tomar las decisiones más trascendentales en materia jurídica, que hoy por hoy hacen la Corte Suprema y que se han negado, los magistrados de la Corte no quieren perder esa competencia, eso le da mucho poder.
y se producen las aberraciones de fallos que a veces se dan, donde se consagran y se declaran inconstitucionalidades realmente que rayan con una justicia sensatamente razonable. Estas medidas, bueno, finalmente, desde el punto de vista institucional, concluyen con que se regule adecuadamente la asamblea constituyente, ¿no? Que la constituyente sea como debe ser una asamblea constituyente originaria, que es la única que existe. Esa sería una regulación. Pero esto es en cuanto a las organizaciones fundamentales del poder, que como ven, cambia el centro de gravedad, tratando de reequilibrarlo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y refunda otras instituciones del Estado. ¿Cómo andamos de tiempo? Tiempo encima, profesor. Para ya despedirse del programa, profe, porque el enemigo número uno es el tiempo, Sí. Y ya no está. Yo creo que he expuesto lo fundamental. Esto se complementa con unas novedosas instituciones que se deben al constitucionalismo ecuatoriano, que es la creación de un Consejo de Participación Ciudadana que nombraría a todos los organismos de control, al defensor del pueblo, al contralor, al procurador de una terna que le envía el presidente de la República. Es decir, un mecanismo donde la sociedad civil se convierte prácticamente en un sexto poder del Estado. Ese sería un mecanismo de participación ciudadana directa, aparte de otros mecanismos de participación democrática indirecta, como son las iniciativas legislativas, constitucionales, la revocatoria de mandatos, en fin, medidas de democracia directa que no se contemplan actualmente en la Constitución, y finalmente una regulación con rango constitucional que delimite de manera adecuada una efectiva competencia para cada nivel de la administración. Esa descentralización debe estar allá arriba en la Constitución, donde a nivel de provincias, a nivel de distritos y a nivel de corregimientos se deben delimitar las competencias y los presupuestos adecuados para desconcentrar el aparato del Estado que está todo centralizado en la ciudad de Panamá, la sede del poder y de todo. De manera que esta es, en apretada síntesis, nuestra propuesta de cambio constitucional. Creo que el país necesita y merece ese cambio. Estamos en una situación realmente dramática, tenemos que decirlo y reconocerlo, y creo que la mejor salida, la más democrática, la más participativa, la que cuenta con todos, para bien de todos, es la constituyente. No hay mejor medida que esa en estos momentos, y yo los exhorto a que nos acompañen en esta lucha y les agradezco su atención y estoy aquí a la orden para cualquier pregunta que tengan a bien formular. Saludos y nuevamente gracias al Grupo Guía por esta espléndida oportunidad de dirigirme a sus asociados y amigos. Gracias a usted por dedicarnos un tiempo, más bien prácticamente a toda la membresía del Grupo Guía y todos los participantes, pues agradecemos su tiempo, profesor, y sé que es muy valioso. Es muy corto el tiempo, generalmente son temas bastante complicados y como usted dice, sí. Pues, es la Constitución que está... Podemos hacer un seminario de cada órgano del Estado. Vamos a hacer eso, profe, ir a la máquina. Usted dice en su libro, hay que ir a la máquina y hay que hacerla funcionar para los fines del Estado, para los intereses del pueblo. Profe, yo sí le agradezco mucho su participación. Quizás en otra ocasión, profesor, le daremos la otra oportunidad para que, digamos, profundice más en el tema. Y de parte del Grupo Guía y todos los participantes, pues le damos las gracias, profesor, y hasta la próxima en otra ocasión. Saludos, profe. Bueno, saludos y un abrazo a todos los amigos. Un abrazo. Gracias por la oportunidad. De nada, profesor. Saludos.